¿Listos, iglesia? Pues bueno, vamos a comenzar. El título de esta plática, que posiblemente nos llevemos varias pláticas, es sobre la providencia divina. Bueno, comenzaré diciendo que todas las criaturas que Dios ha hecho son preservadas, gobernadas, guiadas y dirigidas por Dios. Todo lo que Dios ha hecho. Cuando hablamos de la providencia también presupone, porque está ligada, no se entiende la una sin la otra, sobre su creación. Cuando Dios hace su creación, entonces Dios sostiene, persevera y gobierna todas las cosas que Dios ha hecho. No es que Dios le dio cuerda al universo, le dio cuerda al mundo y entonces soltó, y entonces el mundo camina por sí solo. Dios se alejó de su creación, y todo lo que acontece, todo lo que pasa es cuestión soberana del universo en donde Dios no interviene. No, cuando hablamos sobre la providencia de Dios, estamos hablando de que Dios gobierna, Dios preserva, Dios cuida de su creación. Y antes bien decimos que todo lo que sucede, todo lo que acontece, nada acontece sin el designio de Dios, sin la voluntad de Dios. Ahora, esta doctrina es una doctrina no fácil de entender. Lo vamos a estar viendo los domingos que vienen, un poquito complicada, tiene su grado de complejidad, pero es muy importante que entendamos esta doctrina, porque esta doctrina tiene que ver con nuestro consuelo, con nuestra bendición. Entender esta doctrina entonces nos va a hacer sentir seguros, porque si Dios guarda y preserva su creación, entonces entendemos que Dios guarda nuestras vidas, más si somos sus hijos, ¿verdad? Si somos sus hijos, si somos parte de su familia, entonces eso debe traer seguridad a nuestras vidas, y que todo lo que pasa y todo lo que acontece en nuestras vidas acontece solamente porque Dios lo permite. Por eso digo que aunque hay cosas que no entendemos y que pueden ser cosas difíciles en nuestras vidas, aún así nada de eso sucede sin la voluntad de Dios. Entonces, antes de empezar, porque quiero solamente dar algunos ejemplos esta mañana, ejemplos bíblicos de la vida cotidiana en donde vemos reflejada la providencia de Dios. Ya la semana que viene estaremos metiéndonos un poquito más a estudiar algunos versículos en donde nos enseña esta doctrina, pero hoy solamente vamos a entender esta enseñanza reflejada a la luz de lo que acontece normalmente en la vida práctica de los hombres bíblicos. Pondré solamente algunos ejemplos, pero déjenme comenzar hablando de por qué es tan importante esta doctrina, y quiero dar 3 razones por las cuales decimos que esta doctrina es muy importante. ¿Está bien? Antes de empezar, Señor, gracias por esta mañana. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza que considero una enseñanza muy importante para nuestras vidas, y que al final de esta enseñanza, Señor, tú puedas traer seguridad a nuestras vidas. Que aunque a veces no entendemos, Señor, y luchamos con lo que pasa en nuestras vidas, debemos de aprender que tienes el cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y aunque a veces, Señor, resulte complicado, doloroso, a veces las cosas que pasamos, aún así, Señor, tú sigues teniendo el control. Nada se te escapa de tu mano, Señor. No estamos, Señor, a merced del azar, Señor, de esta vida. Tú gobiernas, Señor, nuestras vidas. Tú gobiernas esta iglesia, Señor. Y podemos decir siempre, Señor, que estamos en tus manos, Señor. Nunca vas a permitir nada que no esté en tus planes, Señor. Nada acontecerá en nuestras vidas si no es algo, Señor, que tú procures para nuestro bien, Señor. Y que esta mañana, Señor, podamos descansar
Quita toda aflicción, Señor. Quita en nosotros toda tristeza, Señor. Y que esta mañana, Señor, en realidad podamos descansar en ti, Señor. Permítenos, Señor, que salga de nuestro ser una sonrisa. Que podamos complacernos, Señor. Y tener esa seguridad de que tú guardas nuestras vidas, Señor. Pase lo que pase, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Entonces comenzaré hablando solamente rápidamente 3 razones por el cual decimos que esta doctrina es importante. En primer lugar, es importante porque no podríamos comprender bien la creación y la redención. Esta doctrina está muy ligada a su creación. Y la providencia de Dios, si no la entendemos a la luz de su creación, entonces en realidad no tenemos nada, ¿verdad? Dios no es soberano, Dios no gobierna, pero todo lo que Dios creó, cuando Dios lo hizo, cualquier partícula en el universo, como también ya lo hemos dicho, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Todo está bajo el gobierno de Dios. Entonces, todo lo que sucede en este mundo, nada está ajeno. Y por otro lado, decimos que la redención no sería posible si Dios no gobierna absolutamente todas las cosas que pasan en este mundo. Mis hermanos, ¿cómo entender la salvación? ¿O cómo entender que Dios mantiene nuestra salvación? Y que algún día cuando nos vayamos de este mundo, entonces llegaremos al cielo si Dios no gobierna las cosas. ¿Quién podría estar salvo de su seguridad? ¿O quién podría decir en esta iglesia que Dios preserva nuestra salvación y que a final de cuentas estamos contentos, estamos alegres porque sabemos a dónde vamos si Dios en realidad no gobierna este mundo? ¿Cómo llegaremos al cielo si en el proceso de nuestras vidas suceden millones y millones de probabilidades, de acontecimientos que podríamos jugar con las leyes de la probabilidad y la estadística? Si esta mañana nos levantamos, si vamos al baño, si no vamos al baño, si cenamos o no cenamos, ¿cómo eso cambia el transcurso de nuestras vidas? Hay tantas combinaciones y cada una de esas combinaciones, si Dios no está al gobierno de todo lo que nosotros decidimos en nuestras vidas, la salvación no la tenemos. Nadie de los que estamos aquí podríamos sostener que Dios guarda nuestra salvación porque estamos a merced de lo que pasa en este mundo. No, la redención podemos asegurarla porque Dios gobierna nuestras vidas. ¿Están ahí? Entonces, con esto decimos que Dios nunca ha entrado en un estado de pánico, en una emergencia en el cual Dios salga de control lo que está sucediendo. Dios mantiene todo el control. Entonces, Dios siempre guarda y preserva nuestras vidas. Y podemos decir esta mañana que pase lo que pase, si tú eres un hijo de Dios, si tú has entregado tu vida, entonces tú puedes decir, no por lo que haces, no por tu vida, no por tus decisiones, sino porque estamos en manos de Dios, entonces podemos sentirnos seguros. Dice Hechos, en el capítulo 13, versículo 48, por poner un ejemplo solamente de que Dios preserva nuestras vidas, preserva tu vida, y no importa lo que pase, por muy difícil que sea la situación, y aunque no lo entiendas, nada escapa de las manos de Dios. Dice Hechos 13:48, cuando los que no eran judíos oyeron eso,
se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna, dice, creyeron en Él. Entre todo ese montón de gentes que estaban aquí escuchando el mensaje de Pablo, dice aquí que todos los que Dios había elegido para recibir la vida, esas personas, dice que creyeron. Vemos la mano de Dios obrando en sus planes. Y obviamente cuando habla aquí de que Dios eligió, estamos hablando de que ni siquiera el mundo existía. Ni tú ni yo habíamos nacido cuando Dios ya había elegido. Y Él ya sabía, aún a pesar de las millones de combinaciones que suceden en este mundo, Dios ya había designado que estas personas, cuando escucharon el mensaje de salvación, el mensaje que estaba hablando Pablo, entonces ellos, ¿qué? Creyeron. Nada se le escapa de las manos de Dios. La segunda razón por la cual la providencia es importante es que nos da una correcta idea de lo que es el mundo y Dios. El mundo y la vida solo pueden ser explicados y entendidos a la luz de quién es Dios. Entonces, el mundo, mis hermanos, no camina aparte de la voluntad de Dios. El mundo no es capaz de manejarse por sí solo sin la intervención constante y continua de Dios. Todo lo que vemos en el mundo, en el universo, cuando vemos los cometas, las estrellas, las galaxias y todas sus leyes que rigen este mundo son preservadas por Dios. Si un cometa se mueve es porque está sostenida por la voluntad de Dios. Desde el momento en que Dios quite su mano de este mundo deja de ser así. Entonces, todo lo que acontece, las leyes de este universo, las leyes de este mundo, son leyes porque Dios las preserva. Porque Dios está de cada una de estas leyes. Y si así no fuere, es porque Dios ya hubiera quitado su mano de su creación. Entonces, todas aquellas, aun por muy insignificante que nos pueda parecer, están bajo el dominio y el control de Dios. Por eso vemos en Mateo capítulo 10, versículo 29, hablando Jesús de que Dios guarda y sostiene todas las cosas por muy mínimas que esto nos parezca. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Hablando Jesús de que ¿quién estaba preocupado por los pajarillos? ¿Quién se levantó esta mañana pensando qué van a comer los pájaros? Nadie. Y está dándoles un valor a estos pajarillos, un valor muy insignificante. Podríamos decir, no vale nada. Mas sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestra voluntad de Dios. Si un pajarillo deja de ser, es porque así Dios lo decretó. Jesús hablando aún de aquellas cosas insignificantes en el cual tal vez la humanidad no esté preocupada, mas sin embargo, a Dios no se le sale nada de eso, porque Dios las gobierna. Entonces, como alguien decía, no estamos bajo la diosa romana de la fortuna. La diosa romana de la fortuna era una diosa en la cual se le atribuía la suerte, el destino. Y tenía que ver con una rueda, de ahí que conozcamos en los juegos la rueda de la fortuna. ¿Y por qué? Porque era un círculo. Y dependiendo en dónde te tocara, de acuerdo a esa rueda, entonces era el destino que te tocaba, era la fortuna que te iba a corresponder. No estamos bajo esas reglas. No es una cuestión de azar en nuestras vidas o de nuestro destino. Entonces no es la suerte la que determina nuestro destino o nuestras vidas, sino un Dios que gobierna nuestras vidas. Porque si Dios no gobierna nuestras vidas, entonces no tenemos esperanzas.
¿Para qué venir a la iglesia si no tenemos esperanza? Sería un juego la iglesia. ¿Quién nos podría prometer lo que nosotros creemos? Todo lo que enseñamos, la doctrina, la fe, la esperanza, si Dios no gobierna todo esto. Y en tercer lugar, por lo cual esta doctrina es muy importante, es porque interviene en la vida práctica del cristiano. Con esto digo que todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, ahí está Dios guiándonos, sosteniendo, interviniendo en cada punto de nuestras vidas. Entonces nuestra vida en todo momento está bajo el control de Dios. Ahí está Dios obrando en nuestras vidas. Si Dios no estuviera al cuidado de nuestras vidas, o si Dios no tuviera el control de todo, les pregunto, ¿qué sentido tiene la oración? ¿Para qué oramos si no está en manos de Dios lo que sucede en esta vida? ¿Por qué meternos a nuestro lugar privado para buscar la presencia de Dios y poner nuestras vidas, nuestras necesidades? Si a Dios se le escapan las cosas. ¿Cómo tener la seguridad de que Dios nos va a escuchar y que Dios va a respaldar nuestras oraciones si no está en manos de Dios? O Dios mismo está bajo las circunstancias o bajo la diosa de la fortuna, ¿no? Que sucedan ciertas combinaciones para que las cosas sucedan, pero no estamos en manos de Dios porque Dios no todo lo puede. A Dios se le escapan ciertas cosas. Dios podrá hacer ciertas cosas en nuestras vidas, pero no todo. Y si Dios no hace todo, entonces no hay seguridad en que Dios va a respaldar nuestras oraciones. Entonces, si Dios no tiene control y dominio de todo, entonces Dios no puede asegurarnos nada porque la soberanía de Dios no es absoluta. Gracias. Entonces Dios depende de las mismas circunstancias y no de su poder. Pero como dije al principio, esta doctrina se relaciona totalmente con nuestra consolación. ¿Por qué estamos estudiando y por qué considero que es tan importante hablar de que Dios guarda el universo, que Dios lo mantiene? Porque a final de cuentas debe de resultar en nuestro consuelo en nuestras vidas. El sentir que no estamos a merced de este mundo o del vecino, de la gente mala, de la gente que no conoce a Dios. Dios guarda y preserva nuestras vidas. Y eso nos debe estar seguros. Entonces es para que entonces la iglesia sea edificada y podamos gloriarnos en Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no estamos en Tapeisles? Me lo pregunté estos días porque he estado estudiando esto. Bueno, de alguna manera Dios nos está enseñando algo. Pudiéramos estar en otro lugar, pero hoy estamos aquí. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque Dios quiere mostrarnos algo, Dios quiere enseñarnos algo. Y como dijimos el domingo pasado, la iglesia no lo hace local de Tapeisles. Porque donde quiera que estemos y donde quiera que nos juntemos, porque si las circunstancias cambiaran, imagínense que empezáramos un tiempo de persecución, en donde se dedicara la gente a buscar cristianos y matarlos. ¿Qué sucedería de nuestras vidas? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de ver el cristianismo? Pero todo esto de alguna manera acontece y está en manos de Dios, no bajo las circunstancias. Bueno, lo inmediato es que tuvimos un problema con la luz y bueno, pues por eso estamos aquí. Pero pese a todas esas circunstancias, siempre estamos en manos de Dios.
Ese es el tema de esta mañana. Aunque de momento nosotros queramos darle una explicación que no estoy diciendo que no sea correcta, detrás de todo esto siempre vamos a ver que está en manos de Dios. Estos días, y lo digo con respeto, estos días, Rocío, pensé en tu papá. Hoy ya no está aquí con nosotros. Pero ¿te has preguntado por qué ya no está con nosotros? Y pudiéramos pensar muchas cosas. Si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho el otro. Si tal vez hubiéramos intervenido con buena medicina, tal vez otro hospital. Pero todo lo que acontece, acontece porque así Dios lo designa. ¿Y por qué? Porque siempre quiere enseñarnos algo. No es que Dios estuvo en su corazón sanarlo, pero no pudo porque se le escapó de las manos. Y aunque Dios tuvo la intención, híjole, pues pobre Dios, estuvo en medio de las circunstancias y se le escapó de las manos. Y bueno, es que los doctores, o es que el virus, es que la medicina, es que tal situación, nada se le escapa a Dios. Y si esas cosas acontecen, y como dije al principio, y que de momento a veces no las entendemos, porque cuesta mucho trabajo entenderlas, nada se le escapa a Dios. Nada. Entonces, ¿qué es la providencia de Dios? Quiero dar una definición del Catecismo de Heidelberg de 1563. Y dice esta confesión: la providencia es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo y la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, riqueza y la pobreza, y finalmente todas las cosas que acontecen, no acontecen sin razón alguna, como por el azar, sino por su consejo sabio y voluntad personal. Así que la providencia es el poder omnipotente y presente en todo lugar, el poder de Dios que sustenta y gobierna todo lo que pasa en la tierra, de tal manera que no hay evento en esta tierra que no podamos decir que todo es según su santa voluntad. Aún aquellos eventos tristes, trágicos y difíciles, nada sucede sin su voluntad. Y me parece una definición muy bien explicada, porque no solamente está hablando de aquellas cosas que suceden que son buenas, sino aún de aquellas cosas que de momento queremos darle una explicación, ¿verdad? Y aunque a veces Dios no lo hace directamente, lo permite porque está en ¿qué? En su voluntad. Entonces, todo lo que sucede bajo el propósito de Dios. Entonces, déjeme plasmar algunos ejemplos de la providencia plasmada en las Escrituras, en la vida práctica. Y quiero comenzar con la vida de Abraham. Cómo la providencia de Dios guardó los propósitos de Dios en la vida de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 14, si quieren acompañarme. Génesis capítulo 12, versículo 14. Solamente voy a poner 2 o 3 ejemplos que vienen en las Escrituras
de la vida diaria, de la vida práctica, en donde vemos plasmado esta doctrina. Aunque el fin no es explicar la doctrina, solamente es ver qué acontece, qué sucede. Y que detrás de todo lo que acontece, ahí vemos Dios, detrás de todos esos hechos, interviniendo para que sus planes y sus propósitos se cumplan al pie de la letra. Es una manera de revelarnos las Escrituras, de poder ver a través de la vida cómo es que Dios siempre está interviniendo para que sus planes siempre se lleven a cabo y Dios nunca falla. Dice Génesis capítulo 12, versículo 14, cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sara era muy hermosa. También los funcionarios del faraón le vieron y fueron a contarle al faraón la hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó a Faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Porque dijiste que era tu hermana. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Entonces aquí vemos en esta historia el cuidado de Dios de aquella mujer que sería el vínculo de la simiente por el cual vendría el Salvador. Vemos que Abraham, por no exponerse, por temor, obviamente Abraham no fue sincero hasta cierto punto. Si era su media hermana, entonces no mintió en este sentido, pero obviamente ninguno que tenga a su esposa puede avergonzarse o respaldarse para guardar su vida. Más sin embargo, vemos Dios interviniendo para que entonces su mujer de Abraham no fuera tocada, porque Dios tenía un plan. Y entonces Dios mandó plagas a la familia, a Egipto. Y entonces fue así como Faraón se dio cuenta de que estaba haciendo mal. Y Dios intervenió y de alguna manera Dios paró la vida de este Faraón para que no pecara en contra de Sara. Y entonces es cuando vuelve en sí y le dice a Abraham que por qué lo había engañado. Entonces no solamente vemos la protección que Dios tuvo sobre Sara, sino el gobierno de Dios sobre el mundo, porque para que entonces esto no aconteciera, obró en la vida de Faraón. Faraón era un hombre que temía a Dios, seguramente no. Era un hombre que tomaba en cuenta sus decisiones pensando en Dios, no. Pero eso no le importa a Dios. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios quiere hacer algo, entonces Dios siempre va a estar interviniendo, obrando de tal manera para que sucedan las cosas como Él había planeado, sea creyente o no creyente. Por eso cuando dimos la definición, no hablamos de que Dios preserva a aquellos que creen en Dios, que aman a Dios, que oran a Dios. No, Dios tiene el control de paganos y cristianos. Gente que sea temerosa de Dios o gente que aborrezca a Dios, Dios mantiene el control de todos. Nada se le escapa. Ahora, no olvidemos que Sara era estéril, ¿verdad? Y sería otra historia que contar de cómo Dios intervino para que entonces pudiera Dios cumplir su promesa de dos hombres de edad avanzada que ya no podían tener hijos más. Sin embargo, eso no fue problema para Dios. Entonces, otro ejemplo de cómo Dios gobierna cada asunto es también cuando Abraham se preocupa porque no había tenido heredero o descendencia. Su hijo no había tomado esposa. Génesis capítulo 24. Vayan conmigo al versículo 2. Génesis 24, versículo 2.
Dice, un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes, dice, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia, y de ahí le escogerás una esposa para su hijo Isaac. Y vemos en este ejemplo una vez más la intervención de Dios, la providencia de Dios, guardando, guiando, para que entonces acontezca para como Dios lo había determinado, preservar la genealogía por el cual vendría el Salvador del mundo. Luego más adelante, de esto que acabamos de leer, vemos al siervo de Abraham en un pozo afuera de Nahor de Aram. Y estando ahí, ya después de que Abraham lo había mandado a este siervo, entonces él dice que empezó a orar a Dios. Lo encontramos en Génesis 24:12. Entonces comenzó a orar, Génesis 24:12, Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permíteme que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo agua, un poco de agua, y que me conteste, tome usted y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que tienes para con mi amo. No cosa fácil le pide, porque esas mujeres que iban a este pozo a sacar agua, ¿verdad? Normalmente no eran mujeres solícitas, prestas, amables para dar agua. Ya el hecho de que esta mujer le pidiera agua, que bajara su canto para que le diera de beber al siervo de Abraham, hubiera sido una buena señal. Pero cosa difícil es de que, aparte de que le diera agua, le diera de beber a sus camellos. Quiere decir que tuvo que regresar muchas veces al pozo para darle de beber a los camellos. Yo me imaginé, bueno, esto, ¿cómo podría ser un ejemplo el día de hoy? Es como si alguien llegara a tu casa, mujer, un hombre, y te dijera, oye, ¿sabes qué? ¿Me podrías dar agua para echarle agua a mi carro, a mi radiador? Y que esta mujer amablemente sacara agua, no sé, una cubeta, una manguera y te diera agua para tu alrededor. Y que esta mujer te dijera, oiga, no solamente le voy a dar agua para su alrededor, permítame lavar su carro porque está muy mugroso y déjeme hacerle el favor porque necesita su carro ser limpio. Yo no sé, mujer, ¿cuántos de ustedes harían eso? Yo no sé cuántos de ustedes no solamente le dieran agua para su carro de alrededor, sino que estarías dispuesta, aunque no lo conoces, y a lo mejor estés en tu casa muy afanada haciendo tu quehacer, te prestes aún para lavar el carro. Bueno, así es como Dios interviene en nuestras vidas. ¿Y por qué sucedió estas cosas? ¿Por qué esta señal que el siervo le pidió a Dios fue así como aconteció? Es porque detrás de todo eso está Dios. Ahora, ¿cómo explicamos que esta mujer accedió para darle agua y darle de beber a sus camellos? Esa es la intervención de Dios en la vida de esta mujer, para que entonces, como este siervo oró, pudiera acontecer así como se los puso a Dios. Y le dijera este siervo a Dios, así como yo te estoy diciendo, entonces yo sabré que tú que amas a mi siervo, y sabré que esta es la mujer que tú has escogido para el hijo de mi siervo Abraham. ¿Y qué es lo que vemos en esta historia? Que así pasó, así sucedió. ¿Y por qué sucedió? Por las circunstancias, porque así lo quiso el siervo, porque intervino Dios para que las cosas sucedieran
Entonces vemos que no fue una casualidad que Rebeca le diera agua a él y a sus camellos. Es Dios gobernando y haciendo que se cumplan todas las cosas. Entonces, pero lo que quiero que vean en estos pasajes no solamente es la providencia en general, sino la providencia especial y particular que tiene para con nuestras vidas. Si Dios maneja la vida de la gente incrédula, aquellos que no tienen temor de Dios, Dios está ahí gobernando, ¿cuánto más nuestras vidas, en particular, que somos sus hijos, que debemos de gozarnos esta mañana, saber que Dios guarda y preserva nuestras vidas de todo lo que acontece y que nada sucede si Dios no lo permite? Entonces es cierto, mis hermanos, que Dios gobierna todo el mundo en forma absoluta, pero aprendemos que Dios tiene una providencia especial para con nuestras vidas. Entonces vemos que Dios guarda su palabra, está guardando sus promesas, está cuidando de su pueblo en cada momento. Entonces esto tiene importancia para nosotros, para la iglesia, para todo lo que está pasando el día de hoy, para que todo lo que está pasando en tu vida, no sé cómo está tu situación, tu matrimonio, tu trabajo, tus finanzas, tú puedas descansar esta mañana. Y si las cosas están pasando, aunque a veces no entendamos, debes de tener la seguridad de que Dios está guardando tu vida y que nada sucede si Dios no lo permite. Y por último, quiero poner el ejemplo de la vida de José. Vemos aquí la providencia obrando en la vida de José. Para mí uno de los ejemplos más clásicos en donde vemos la intervención de Dios, que pese a las circunstancias, Dios siempre mantiene el control. Dios nunca lo vamos a ver en pánico, asustado, viendo que no sabe qué hacer. Dios siempre, tranquilamente, aunque el hombre piense diferente a Dios, obrando en maldad, teniendo un corazón corrupto, teniendo un corazón malo, y que piensen contrarios a los planes de Dios, a Dios no le importa, no le interesa. Aun cuando el mundo no esté pensando en los planes de Dios, todas las cosas suceden para bien. Escúchame bien, todas las cosas, aunque el mundo piense mal y no tenga el corazón de Dios, Dios usa ese corazón malo y perverso para cumplir sus planes. Por eso digo, si Dios usa aún los pensamientos inicuos de la gente y nada se le escapa a Dios, entonces verdaderamente estamos en las manos de Dios. Lo digo porque eso es lo que aconteció en la vida de José. Entonces, vemos que Dios usó la vida de José para preservar la vida de su familia, porque vemos que en esta historia que Dios soltó un hambre de 7 años en toda la tierra. Fue un hambre tan atroz que sucedió que la abundancia que hubo anteriormente dice que fue olvidada a causa de esta hambre que se soltó en la tierra de Egipto. Ahora, este es un ejemplo, como les decía anteriormente, que vemos la vida de José, que yo creo que la mayoría la conocemos, cómo sucede, ¿no? En donde Dios le empieza a dar una serie de sueños, de revelaciones, de lo que Dios le iba a hacer. Y esos sueños se los empieza a contar a sus hermanos. ¿Y qué pasó con la vida de sus hermanos? Se molestaron. Aún su mismo padre se molestó, porque esos sueños que no eran de él, no era que él estaba presumiendo que Dios iba a guardar la vida de su familia a través de sus vidas, sino que era Dios trayendo estos sueños en la vida de José. Entonces José se los cuenta, ¿verdad? Y vemos cómo ellos se postran ante su vida
¿verdad? Entonces, pues los hermanos se sintieron molestos, se encelaron. Se encelaron tanto que ¿qué es lo que hicieron? Lo tomaron, lo echaron en un pozo, y ¿qué es lo que pretendían hacer? Querían matarlo. Y si no lo mataron fue porque su hermano intervino. Pero el corazón de ellos era quitarle la vida. Entonces eran personas que aparentemente no estaban bien con Dios. Eran personas que necesitaban mucho de Dios. No tenían el corazón de Dios, no tenían el pensamiento de Dios. Más sin embargo, Dios, pese a que no merecían que Dios preservara su vida, Dios iba a usar la vida de su hermano para guardar la familia de José. Tal vez algunos se identifiquen con la vida de José, pero tal vez algunos nos deberíamos de identificar con los hermanos de José. ¿Y por qué lo digo? Porque pese a que a veces no oramos, no buscamos la voluntad de Dios, pese a que a veces no merecemos el favor de Dios, Dios sigue obrando hoy en día a favor nuestro, pese a que a veces no obedecemos, no estamos buscando a Dios, Dios sigue guardando y preservando nuestras vidas con un propósito en nuestras vidas. Entonces vemos en la historia de José que José padeció desprecio, persecución, acoso, cárcel. Pero Dios nunca perdió el control, jamás. Dice Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, 20. Vemos aquí la revelación de todo lo que tuvo que pasar José. Pero imagínense que ustedes fueran José, que ustedes no hubieran tenido mala intención, que ustedes amaran a sus hermanos, amaran a su familia, que a lo mejor José era un hombre temeroso de Dios, y vemos que su vida se vuelve una vida de tragedias, odiado, vendido, en donde se le levanta se le acusa de algo que él no hizo, la esposa de Potifar, que es acosada por la esposa de Potifar, mas sin embargo, él no tenía nada que ver con ese acoso, lo encarcelan. Y dice Génesis 50, 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, pese a que los hermanos de José obraron mal, Dios obró para bien. Ahora, ¿qué aprendemos en los hermanos de José? ¿Qué pasó con los hermanos de José después de que descubrieron que el que estaba guardando sus vidas, preservando su familia, la vida de sus padres, dice que ¿qué? Se arrepintieron. Cuando vieron a su hermano y vieron todo el mal que hicieron, dice que ellos empezaron a llorar. Y entonces José, teniendo derecho de acosarlos, tal vez de encarcelarlos o posiblemente hasta matarlos, decide perdonarlos y amarlos. Entonces aprendemos en esta historia que no solamente es para santificar nuestras vidas, para preservar nuestras vidas, pese a que a veces no entendemos lo que sucede o lo que pasa, porque en un momento podemos perder todo, como la vida de Job. Job era un hombre justo, perfecto, que amaba a Dios, temeroso de Dios, y que todos los días ofrecía sacrificio a Dios por si sus hijos hubieran pecado. Y aparentemente sin razón alguna, entonces le acontece lo peor. Y aunque no me voy a meter mucho en esta historia, vemos que Dios intervino para enseñarle a la vida de Job cómo es que Dios trata nuestras vidas para seguir enseñándonos. Y Job dijo: Señor, en realidad yo pensé que te conocía, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
ahora entiendo, Señor, quién eres tú, que eres soberano, que mantienes el control de todo, Señor, y que pese a que tú, Señor, quitaste, tú fuiste una persona que bendijiste en mi vida, pero también tú me quitaste todo, Señor. Aprendo, Señor, que todo está bajo tu mano y bajo tu control. Están ahí. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios sigue siendo Señor de nuestras vidas. Si Él decide dar, gloria a Dios. Si Él decide quitar, gloria a Dios. Siempre acontece por algo en nuestras vidas. Siempre. Entonces, no solamente es para preservarnos, para arrimarnos a Dios, para que entonces lo que pase nos haga quebrantar nuestro corazón, purificar nuestras vidas, santificarnos, sino que aún nuestra propia vida sirva para transformar la vida de los demás. No solamente lo que me pasa a mí es para mí, sino para también poder bendecir la vida que nos rodea. Porque lo que le pasó a José, ¿para qué sirvió? Para cambiar y transformar la vida de sus hermanos. Entonces, aunque a veces estemos envueltos en tantas injusticias, persecuciones y sufrimientos, nada escapa de la mano de Dios. Dios tiene cuidado, si Dios tiene cuidado de las aves, cuanto más de nuestra vida, que somos sus hijos. Amén. Señor, esta mañana quiero darte gracias. Yo entiendo, Señor, que las cosas malas, las cosas difíciles, las cosas que a veces nos lastima, nos cuesta trabajo entender. A veces quisiéramos entender, Señor. Pero esta mañana, Señor, entendemos que hay cosas, Señor, en la cual solamente debemos de descansar en ti. Necesitamos aprender a confiar que nada escapa de tu mano, Señor. Y aun cuando la vida, Señor, en apariencia resulte complicada, difícil, tengamos que pasar por momentos complicados, tu mano sigue estando ahí. Pareciera que se sale de tu control, pero ahí está tu mano guardándonos, Señor. Y aunque de momento, Señor, estemos batallando, Señor, con nuestros pensamientos, porque a veces quisiéramos una respuesta a lo que nos pasa, Señor. Que esta mañana aprendamos a confiar absolutamente en ti, Señor. Porque tus planes, tus propósitos, tus pensamientos rebasan nuestros pensamientos. Y a veces, Señor, nosotros queremos enseñarte cómo debes de hacer las cosas. A veces somos nosotros los que te exigimos, Señor, cómo debes obrar en nuestras vidas. En realidad, tu poder, Señor, tu omnisciencia, tu sabiduría, tu poder, Señor, rebasa. Porque entendemos que somos finitos, estamos limitados. Y esta mañana, Señor, ayúdanos a confiar en ti, a descansar en ti, Padre. Porque si no entendemos, Señor, que tú gobiernas todo, seguiremos, Señor, afligidos. Seguiremos preguntándonos, Señor, ¿por qué nos pasan las vidas, Señor? Y tal vez seguiremos, Señor, molestos contigo, enojados, enfadados. Enséñanos a descansar en ti, Señor, a confiar en ti. Y aunque a veces tengamos que pasar tiempos difíciles, tu mano ahí está, Señor. Nada se te escapa, Jesús. Esos flagelazos que te dieron, esas bofetadas, esos escupitajos, Señor,
sucedieron, Padre, porque lo permitiste. Tú mismo dijiste, Señor, que ningún poder puede tener la gente sobre Jesús si no le fuere dado del cielo, Señor. Nadie hubiera crucificado a Jesús. Nadie hubiera quitado su vida, Señor, si tú no lo hubieras permitido. Y aunque en el momento, Señor, vemos algo trágico, murió un justo que no tenía razón de morir en la cruz. Vemos tus planes, Señor, vemos tu soberanía. Vemos ahí tu providencia, Señor, que nada se escapa de ti, Señor. Que todo lo que aconteció en la vida de Jesús, Señor, tú lo permitiste, Padre. Jesús mismo dijo, Señor, Él podría tener a disposición una legión de ángeles para rescatarlo, para guardarlo, Señor, de los romanos. Pero todo estaba aconteciendo de acuerdo a tus planes, Señor. Y aunque es difícil entender, Señor, que ese hombre justo fuera a la cruz, Señor, tú tenías el control de todo, Señor. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Que aunque a veces, Señor, vienen cosas difíciles, sufrimos, nos duele. Hoy debemos de confiar y tener la seguridad, Señor, que tú guardas nuestras vidas. Y te pido que traigas consuelo, Señor. Quita la aflicción, Señor. Quita la tristeza. Quita la melancolía de nuestras vidas. Y haznos caminar seguros, que esta mañana regresemos a nuestras casas confiando en que tú jamás has retirado tu mano de nuestras vidas. Que nunca sucederá nada, Señor, si tú no lo permites. Y por eso, Señor, estamos seguros de que todo lo que pase, Señor, estamos bajo tus manos, bajo tu resguardo, bajo tu control, Padre. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos. Amén.